Bueno, nos encontramos con Esteban López, economista egresado de la Nacional, ¿sí? Sí, hola, buenas tardes. Esteban López, economista, Universidad Nacional de Colombia, ya también casi abogado de la misma alma mater, diplomado en economía urbana y en derecho administrativo y en cuánta cosa más. Listo. Para comenzar con las preguntas, me gustaría empezar en preguntarte cómo defines tú desde la economía urbana el fenómeno de la gentrificación gastronómica en las zonas de oficinas y barrios residenciales aquí en Colombia, más específicamente en Bogotá. Bueno, inicialmente pues el concepto de gentrificación tiene mucho que ver con bienes inmuebles en principio. La primera forma en la que se pensó fue en cómo se desplazaban a las comunidades originarias de un sitio en su actividad productiva, en su vivienda, en su estilo de vida, para dar lugar a pues la forma de vida o un estilo de vida nuevo, un estilo de vida con un estándar económico mucho más elaborado y mucho más pues separado de sus condiciones originales y acorde con las condiciones que digamos se quieren desde la planificación urbana y desde los intereses económicos superiores. Entonces, hablar de gentrificación gastronómica nos lleva inmediatamente a pensar de cuáles son las formas y los intereses particulares a nivel de la industria pues, gastronómica, de la industria de la comida y de la industria de la cadena de producción para un estilo de vida que tenga relación con lo que se quiere a nivel económico, con la planificación que se quiere hacer, a pesar y a costillas pues, de las comunidades que vivían y hacían su actividad productiva en estos sitios. Entonces, barrios y comunidades en Bogotá pues, que han tenido su actividad productiva durante muchos años y que viene de una historia económica bogotana muy interesante, se ven ahora desplazados por sus costumbres contra una experiencia que se describe elevada, que se describe sofisticada hacia un enfoque que era mucho más tradicional. Eso, eso sería pues a grandes rasgos la gentrificación gastronómica como se entendería pues en los barrios residenciales y en los barrios de oficinas, persiguiendo pues el mercado al que sirve. Listo. Entonces, yéndonos por esa línea, ¿existen indicadores específicos que nos permitan medir cuando un corrientazo deja de ser un bien básico para convertirse en un producto de mercado especializado? Bueno, el mercado especializado entra a ser esta suerte de mercado elaborado, sofisticado, elevado del que hablábamos, ¿verdad? Entonces, tiene que ser una diferencia clave entre no solo los ingredientes y pues lo básico de tener un corrientazo y de pues, poder servir un plato de comida como se hace, sino también todo un tema referente a una experiencia y a todas las otras interacciones industriales que tiene servir un plato de comida. Para servir un plato de comida no solo se necesita tener los ingredientes, cocinarlos, servirlos, se acabó, sino que se necesita un espacio en el que se pueda servir, se necesita una cadena de servicio en el que sale de una plaza, se convierte en el plato de comida se sirve, el comensal, pues el consumidor final tiene toda una cadena de servicio detrás y todas estas son las diferenciaciones que digamos se pueden hacer entre un corrientazo más tradicional como se hacía anteriormente a a una experiencia de almuerzo ejecutivo con características sofisticadas y pues todo lo que ahora digamos que se intenta vender a través de pues estas perspectivas centrificadas. Tendríamos que entrar a mirar qué hace una experiencia sofisticada en términos de un almuerzo corriente pues de diario y cuáles serían las expectativas de un mercado informado, pues de un consumidor informado frente a lo que espera y quiere recibir del almuerzo que va a tener ese día de trabajo. Listo. Entonces,
Para un empleado con salario mínimo o medio, el almuerzo fuera de casa es un costo fijo, ¿sí? De esta manera, ¿cómo afecta el desplazamiento del corrientazo tradicional a la capacidad de ahorro de la clase trabajadora? Bueno, inicialmente hay que referirnos a la realidad económica absoluta de Colombia, y es que la capacidad de ahorro de la clase trabajadora es muy limitada, muy, muy, muy reducida. El mercado laboral en Colombia poco, casi nulo permite una capacidad de ahorro real, y es muy poco lo que se puede generar de ahorro en ese sentido. Sin embargo, al ser un costo fijo, tendrá que entrar el trabajador a revisar cuáles son los otros rubros más o menos libres que se tienen, sin entrar a mirar el ahorro. El ahorro es algo que para el trabajador colombiano resulta casi que impensable. Sin embargo, pues para los otros gastos en los que incurre un trabajador colombiano en su día a día, pues tendrá que hacerse ajustes presupuestales referente a los nuevos precios del almuerzo que se va a comer todos los días. Y pues el desplazamiento de una forma tradicional de almuerzo, pues de un almuerzo informal, de un servicio informal, hacia la parte más centrificada de la que hablábamos, pues claramente va a desplazarle muchos otros rubros de gasto que va a tener que reemplazar por tratar de completar este costo fijo que le representa trabajar. Trabajar representa costos, y uno de ellos pues es este. Estamos viendo un fenómeno de segregación alimentaria en sectores como Chapinero en Bogotá o El Poblado en Medellín, donde el trabajador local ya no puede costear el almuerzo en su zona de trabajo. Sí y no. Todo esto pues hace referencia a un equilibrio de mercado que se busca, hace referencia a un concepto muy específico de la economía que refiere a la elasticidad de producto. La elasticidad de producto se refiere a qué tanto las personas de un mercado específico, si estamos hablando de una industria, si estamos hablando de un sitio, pues de un lugar geográfico específico, está dispuesto a pagar por un bien. Y si hay algo cierto es que mientras que haya una competencia variada en algunos de los sitios, pues a hacer de cuenta sectores como Chapinero en Bogotá o como El Poblado en Medellín, pues son sectores que tienen una capacidad adquisitiva evidentemente más alta, y que también son los hogares de las actividades industriales y de las actividades productivas de mayor rubro para el país. Entonces estas dos zonas van a tener un colchón económico bajo el que van a poder absorber el aumento de los precios de costos fijos básicos como los que hablábamos de un almuerzo ahora gentrificado. ¿Qué pasa? Mientras que haya suficiente competencia, el precio va a tener un tope, y ese tope no se lo va a poner nadie más sino el mercado que lo consume. Este precio no va a subir más allá de lo que la gente está dispuesta a pagar. Y si la gente no está dispuesta a pagar 38.000 pesos por un almuerzo corriente, bien servido y atendido bonito, no lo paga, y esta actividad productiva estará destinada al fracaso. Subirá al precio al que tenga la capacidad de subir, que la gente esté dispuesta a pagar. Hasta ese límite va a subir y nada más. La gente pagará lo que esté dispuesta a pagar y lo que pueda costearse. Más allá de eso, no va a haber una actividad productiva y tendrá que ajustarse el esfuerzo gentrificador gastronómico para ajustarse a los precios que la gente está dispuesta a pagar. Y bueno, entonces el aumento de precios en el almuerzo ejecutivo ¿es un reflejo de una mejora en la calidad o simplemente es una captura de renta por el valor del suelo? Es difícil ubicarlo en cualquiera de los dos extremos. Tiene que ver con ambas cosas y muchos otros factores. Como hablábamos, todo esto es una gran cadena productiva. Entonces, los precios de todos los eslabones de esta cadena productiva suben inevitablemente por cuenta de la inflación y por cuenta del índice de precios al consumidor. Y además, también se mejora en calidad, que es lo que se busca por el esfuerzo gentrificador, tratar de ofrecer una experiencia elevada, una experiencia de mayor calidad. Y sobre todo y particularmente explicado por los sectores de los que estábamos hablando anterior, Chapinero, El Poblado, los barrios del sur de Cali, prácticamente ahora toda Barranquilla,
el precio del suelo y en general todo el problema inmobiliario al respecto nos refiere a la gentrificación inmobiliaria de la que hablábamos al principio. Entonces, pues está presente la subida de los precios en ambas cosas, porque si bien ahora se espera una mejor experiencia y una experiencia de más alta calidad, también se espera poderse reproducir la actividad económica y poder mantener el negocio de las personas que lo están haciendo. Entonces responde a ambas necesidades. Listo, entonces, ¿cómo afecta la llegada de grandes cadenas de comida rápida saludable a la supervivencia del restaurante del barrio tradicional? Bueno, esta es la historia milenaria. La industrialización alrededor de todas las industrias siempre es lo que inevitablemente termina llevándose la forma tradicional de hacer las cosas, a menos claro que pues esta culturalmente se proteja. Mientras ¿Al corrientazo le puede pasar eso? Yo considero que el corrientazo está culturalmente protegido. Responde a un montón de cosas. Responde a la industrialización de la comida rápida saludable es carísima. Uno efectivamente puede pedir un bowl saludable en base de quinoa que le llegue a la oficina y te llega sin ningún problema y te llega mucho más rápido de lo que llega el parcero de la bicicleta que te lleva el corrientazo hasta la oficina desde siempre. ¿Qué pasa? Esta te cuesta 38.000 pesos y le tienes que agregar cosa por cosa. El corrientazo es el menú del día y es lo que hay, te llega y eventualmente y toca pedirlo con antelación y tiene un montón de otros factores y un montón de otros obstáculos, digamos, pero considero que está culturalmente protegido. Todavía no es competitivo el tema industrializado contra el corrientazo tradicional. Y el corrientazo elevado, que es un punto intermedio entre estas dos cosas, pues sí está compitiendo mucho más fuerte con la forma más tradicional, más informal de hacerlo. Sin embargo, pues las cadenas de comida saludable no logran abaratar sus costos lo suficiente para entrar a competir contra algo tan culturalmente enquistado. Entonces, ¿en qué medida el aumento de los cánones de arrendamiento comerciales obliga a los restauranteros a sofisticar el menú para poder cubrir sus costos fijos? Lo hablábamos hace un momento. La gentrificación es ese impulso de una economía un poco más planificada y de una economía de estándares mucho más altos que al que no se suma se lleva. Entonces, si hay un sector que empezó a gentrificarse, ese sector tendrá que gentrificarse por completo o tendrá que ser protegido muy fuertemente por una sensación más comunitaria y como por un impulso mucho más de asociación, porque efectivamente en el momento en el que empieza a gentrificarse un sector, los costos de absolutamente toda la cadena productiva, incluyendo los cánones de arrendamiento y el uso del suelo y las licencias y todo empieza a subir de precio. Y claramente, ante un esfuerzo gentrificador que no se controla desde la asociatividad de las personas, a un restaurantero individual sí o sí le toca responder al esfuerzo gentrificador gentrificándose a sí mismo. Si no, no va a poder sobrevivir la actividad productiva y habrá, sin lugar a dudas, otro restaurantero, otro inversionista, otro interesado en la actividad productiva que él ejerce, que sí lo hará. Listo, entonces, según esta idea de que el corrientazo se gentrifica, ¿qué impacto tiene la pérdida de estos espacios en el tejido social de los barrios? Bueno, el tejido social de los barrios es algo difícil de hablar desde la perspectiva de Bogotá. Bogotá tiene muy poco tejido social y eso es una realidad innegable para todo el mundo. Sin embargo, hay muchos barrios que sí guardan una identidad comunitaria muy importante, que ante el esfuerzo gentrificador pues es ese impulso de asociatividad del que hablaba, que puede como evitar o de pronto controlar un poco estas intenciones económicas pues ulteriores de personas externas a esta comunidad. El tejido social claramente se damnifica porque pues el tejido social cede su posición ante intereses económicos y ante el interés económico individual y el individualismo metodológico, si se quiere, de todos los involucrados. Entonces, el tejido social va a ceder inevitablemente ante la necesidad de sobrevivir y de mantener una actividad económica
que, que tengan cualquiera de los productores que están involucrados en el barrio. Entonces la asociatividad es muy importante, y esta identidad de comunidad pues será muy importante como para tratar de contrarrestar un poco este interés económico. Listo. Entonces, ¿debería de esa forma existir alguna política pública de protección a los comercios tradicionales, o el mercado debe regularse solo bajo la ley de oferta y demanda? Acá, con el permiso del reportero, va a salir un poco mi lado abogado. Hacer política pública para proteger esas cosas es muy complicado, porque la política pública responde a muchos más factores que solo una identidad comunitaria. La identidad comunitaria, el derecho a la asociatividad, pues claramente es muy importante y está constitucionalmente protegido y toda la cuestión. Sin embargo, la política pública tiene que responder no solo a los intereses identitarios de una comunidad, sino a los intereses económicos de nación. Y pues está en el mejor, lastimosamente para la identidad comunitaria, que es muy importante, y para el tejido social del que hablábamos, está en los mejores intereses de la nación crecer a nivel económico y crecer en su Producto Interno Bruto y hacer que las actividades económicas produzcan mucho más valor agregado. Y en ese sentido, pues la política de protección a estos comercios tradicionales podrá pasar desde un punto de vista urbanístico, desde un punto de vista de protección de patrimonio. Haz de cuenta lo que pasa con la localidad de Santa Fe en Bogotá, con toda la parte de la Candelaria, con toda la parte histórica de Bogotá. Todo eso son comercios protegidos, todo eso a través de la preservación cultural como tarea del Estado. Es posible que se escoja, pero a nivel general de proteger estrictamente a estos comercios de comida diaria, digamos, que responden a las necesidades diarias de una actividad productiva presente, no solo no es viable, sino que tampoco va a ser considerado una política pública que las proteja. Listo. Entonces, por último, en tu opinión, ¿el corrientazo de 12.000 a 15.000 pesos está condenado a desaparecer en las zonas céntricas de las capitales? El correntazo, como hablábamos al principio, el correntazo no va a desaparecer pronto. El correntazo es algo que evolucionará al igual que todo, al igual que las expectativas económicas, al igual que el crecimiento económico generalizado, el crecimiento de la capacidad adquisitiva de las personas, el crecimiento de los salarios. Responde a muchísimas crisis y otros factores pequeños que tienen que responder a las necesidades diarias de una persona que trabaja y de una persona que tiene que salir y que lo considera como un costo fijo. El correntazo de 15.000 pesos ya me parece caro. 15.000 pesos ya es un poco dentro del terreno de la gentrificación gastronómica. Pero pues este rango de precios que me das responde a la inflación que tenemos hoy. Y el modelo de negocio no va a desaparecer. Evolucionará de acuerdo con las expectativas de la gente, pero desaparecer el correntazo y está condenado a desaparecer de las zonas céntricas de las capitales, no, y de las zonas periféricas tampoco. Es un factor cultural demasiado fuerte, es algo que existirá desde siempre, es algo que, respondiendo a lo poco que existe de tejido social, pues existirá mientras que haya aglomeración de personas que tengan que comer. Entonces, no todo van a ser restaurantes hiper sofisticados, súper finos, en donde la gente va a sentarse a comer con 4 juegos de cubiertos, uno para cada plato, y el postre, y que si su aromática y que su tinto al final. No va a ser todo, va a dejar de ser informal como era, y no es un síntoma de desaparición cultural, es un síntoma de crecimiento económico. Pero no desaparecerá. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, gracias por invitarme. Ya era eso. Great, ¿qué tal? Muy bien. Muy derechoso. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Laura. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Cómo se llama el restaurante? Restaurante Marley. Ok, ¿y tú cuál es tu trabajo aquí? Yo hago de todo. Atiendo, me encargo de caja, cocina, platos. Ok, de todo. Sí. Laura, ¿sí? ¿Cuáles son los productos de la canasta básica
que has notado que más ha cambiado de precio últimamente y cómo afecta esto a la planeación del menú del día? Lo que más ha subido ha sido la papa, el plátano, cilantro y cosas básicas, cebolla y tomate. Lo más básico que utilizamos aquí. En esos últimos días ha tenido una subida de precio bastante alta, demasiado. ¿Y tú a qué crees que se deba? No sabría decirte bien a qué se debe, pero sí que nos ha afectado un poco aquí. También lo que es la proteína también ha subido bastante. Sí. Ok, Laura, ¿tú cómo logran equilibrar acá en el restaurante lo que cuesta el producido con lo que el cliente está realmente dispuesto o puede pagar? Hemos tratado de pues subirle un poco sin que los clientes se quejen tanto y tratar de como que las porciones no queden tan pequeñas tampoco para que el cliente no se queje. Y pues ahí hemos ido, aunque ahí sí hay clientes bastante complicados, pero hemos tratado de reducir y buscar productos más baratos. Como una alternativa, ¿sí? Exacto. Ok, eso te iba a preguntar porque también está relacionada como con la primera pregunta y es como tienen que sustituir cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si la papa está muy cara, entonces prefieren dar como carbohidrato yuca o algo así. No, amor, porque lo que es todo eso ha subido, el plátano, la yuca y la papa. Entonces es bastante complicado porque hay personas que no comen papa, sino que quieren plátano o yuca. Entonces es bastante complejo, pero sí hemos tratado como que de darles lo que ellos desean, pero pues en porciones más pequeñas. Ok, Laura, gracias. ¿Y tú acá en el restaurante qué estrategias manejan o qué prefieren usar? ¿Como mantener el precio reduciendo un poco la porción, cambiar el ingrediente o ajustar el valor del plato? Hemos tratado de ambas, o sea, por así decirlo, de reducir un poco la porción y como te dije anteriormente, reducir un poco los gastos en otras cosas, como que buscamos maneras de encontrar productos más baratos, tanto yendo como a abastos o lugares donde sabemos que nos puede salir el producto más barato. Ok, Laura, ¿y tú sientes que el negocio del corrientazo sigue siendo rentable, pues bajo las condiciones actuales del mercado, o sienten que han tenido que trabajar más y ganar un poco menos de pronto? Pues sentimos que nos ha tocado trabajar un poco más y ganar un poco también menos, por lo que, como te dije anteriormente, o sea, hay personas que buscan, o sea, como que buena calidad, pero barato también. Entonces es como que entendible, pero entonces nos ha tocado trabajar mucho más por seguir ganando como que lo mismo, a veces ganamos un poco menos. ¿Sí me entiendes? Porque todo está bastante caro, hasta los plásticos. Hay personas que quieren venir por un almuerzo, digamos el almuerzo normal para acá vale 13 y para llevar vale 14 y no quieren pagar los mismos 13 sabiendo que el plástico está bastante costoso también. Laura, y por ejemplo, es que yo tengo una duda porque normalmente o cerca donde yo estudio, el corrientazo ronda los 16, 17 mil, incluso 18 mil pesos, y esto ha sido incluso noticia nacional, como que se subió y ya no es tan corrientazo. Entonces, ¿ustedes cómo logran mantenerlo? O sea, pues tú me dijiste que tratan de recortar los gastos, de reducir la porción, pero ¿no sientes que de pronto en algún punto van a tener que aumentar el precio como los demás lugares? Sí, claro, en algún punto vamos a tener que subir el precio, aunque sí hay personas que se quejan mucho por el precio actual. Actual se quejan demasiado. Por ejemplo, la vez pasada nos sucedió un caso de que un señor quería venir solo por una sopa, la sopa vale solo 5.000, dijo que él no iba a pagar 5.000 pesos por una sopa. Entonces eso es bastante complejo con las personas, ya que si queremos subirle el precio al almuerzo, hay personas que se quejan o dicen que no, o eso, entonces nos ha tocado bastante complejo. Lo mismo que tú dices, o sea, en otros lugares es más costoso, aquí siento que es bastante barato y aún así las personas no quieren pagar ese precio. Entonces, pues sí nos ha tocado bastante duro en ese caso, buscar siempre los recursos para poder que tengamos ganancias y pues también poder complacer al cliente, pero si en algún punto sí tenemos que subirle y ya que el que quiera pagar eso pague, porque tampoco podemos siempre mantener el mismo precio porque todo está muy caro, todo está subiendo día a día, todo está súper caro, entonces sí vamos a tener que en algún punto subirle más al plato. Ok, Laura, muchísimas gracias. Bueno, que pases buena tarde.